Las calles de Guadalajara se hallaban envueltas en la luz cálida del atardecer, con la gente apresurándose a regresar a casa tras un largo día de trabajo. Javier caminaba solo, entre los aromas a tacos al pastor y los murmullos de vendedores ambulantes. Sus pasos eran lentos, como si su cuerpo no estuviera en sintonía con su mente. A sus 24 años la vida de Javier parecía estar trazada de antemano. Seguir los pasos de su familia, convertirse en un médico exitoso y cumplir con las expectativas que los demás tenían de él. Pero había algo que faltaba, algo que no lograba: llenar el vacío que sentía en su interior. ¿Qué será de mi vida si sigo por este camino?, pensaba mientras observaba el ir y venir de las personas, todas tan absortas en sus rutinas. Pero Javier no podía evitar sentirse desconectado de todo, como si estuviera viendo el mundo a través de una ventana empañada. Se detuvo un momento, frente a un mural colorido en una esquina, reflejando en sus trazos la vida del barrio. Pero ni siquiera eso lo hacía sentir vivo. Decidió desviarse por una callejuela menos transitada. Estaba acostumbrado a explorar los rincones de la ciudad en busca de algo que despertara su curiosidad. En uno de esos giros, llegó a un edificio antiguo, de paredes desconchadas y ventanas de madera que no parecían haber sido abiertas en años. La puerta de entrada estaba entreabierta y un sonido suave, como un llanto, le llamó la atención. Se acercó cauteloso, sintiendo una ligera incomodidad. El sonido era débil, casi imperceptible, pero claramente humano. Empujó la puerta con suavidad y entró en el edificio. El olor a polvo y a historia lo invadió de inmediato. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por un par de luces tenues que se filtraban por las rendijas de las ventanas. A medida que avanzaba, notó una figura en el rincón de la habitación. Era una mujer, encorvada, rodeada de cajas apiladas hasta el techo, todas cubiertas de polvo. ¿Está todo bien?, preguntó Javier, su voz llena de cautela. La mujer levantó la mirada. Sus ojos, profundamente cansados, se posaron en él. Era una mujer mayor, con el cabello canoso y una expresión que hablaba de años de sufrimiento y soledad. No respondió de inmediato, como si estuviera evaluando la presencia de Javier, dudando si debía confiar en él. ¿Quién eres tú?, preguntó finalmente, su voz quebrada por la emoción. Javier dio un paso al frente, tratando de mostrar que su presencia era solo por curiosidad y tal vez por una necesidad de conexión. Me llamo Javier, vivo cerca de aquí. Escuché que alguien lloraba y quise saber si necesitaba ayuda, dijo con suavidad, sin querer invadir demasiado el espacio de la mujer. La mujer lo observó por un momento más. Luego dejó escapar un suspiro profundo y le señaló un asiento cercano. «Siéntate, hijo. No tengo nada que ofrecerte, pero no me molesta que estés aquí», dijo con voz rasposa, casi como si sus palabras fueran un susurro. Javier se acercó y se sentó, notando la atmósfera pesada que llenaba la habitación. El ambiente estaba cargado de recuerdos olvidados, de objetos que, sin ser tocados por años, aún parecían hablar de un tiempo pasado. Había fotografías enmarcadas en las paredes, aunque cubiertas de polvo, y libros apilados en un rincón. Todo parecía estar en su lugar, pero nada estaba en uso. La mujer que Javier comenzaba a reconocer como una persona que había vivido una vida llena de momentos felices y tristes, estaba rodeada de su propio abandono. «¿Por qué lloras?», se atrevió a preguntar Javier, con una curiosidad que ya no podía controlar. Ella lo miró, sus ojos empañados por las lágrimas. «Porque ya no tengo nada, hijo. Mi familia me olvidó hace años. Mis hijos no los he visto en tanto tiempo», dijo con un temblor en la voz. Se detuvo por un momento como si las palabras fueran demasiado dolorosas para continuar. «Y mi amor, el amor de mi vida, ya no está conmigo». Javier la miró, desconcertado pero también con una empatía que no sabía que tenía. Nadie le había hablado así antes, con tanta honestidad. Era como si la mujer le estuviera contando no solo su historia,
sino una parte de su alma que había sido guardada en secreto durante años. La tristeza era palpable, pero también lo era la fortaleza que la mujer emanaba, aunque ocultada por el dolor. «¿Cómo te llamas?», preguntó Javier buscando una forma de conectar aún más con ella. «Me llamo Lucía. Dona Lucía, como me llaman algunos». Javier sintió un impulso de ayudarla, de hacer algo más que ser solo un espectador de su sufrimiento. Pero no sabía por dónde empezar. Miró alrededor, buscando algo que pudiera hacer para aliviarla. «¿Puedo ayudarte en algo?», dijo, sintiendo que las palabras eran insuficientes. Dona Lucía lo miró fijamente y, por primera vez desde que él había entrado, su rostro suavizó. Un leve suspiro escapó de sus labios. «Si quieres ayudarme, puedes quedarte. A veces es solo que necesito, alguien que me escuche. No tengo mucho que ofrecerte, pero tu presencia no me incomoda, muchacho». Javier asintió, sin saber cómo continuar la conversación. Solo sabía que algo dentro de él se había despertado. No entendía por qué, pero estaba decidido a seguir, allí, aunque fuera solo por un rato, si eso significaba que ella se sentiría un poco menos sola. La conversación continuó durante horas. Dona Lucía le relató historias de su juventud, de un amor apasionado que tuvo con un hombre que luchaba por la justicia, un revolucionario que soñaba con un México mejor. Javier escuchó atentamente, conmovido por la profundidad de sus palabras. No había una sola historia que no estuviera cargada de emociones, de risas y de llantos, de momentos felices y dolorosos. Cuando Javier se despidió esa noche, se sintió extraño. Había llegado sin rumbo, sin saber lo que esperaba, y ahora se iba con un sentimiento de tristeza y admiración por la mujer que acababa de conocer. «Hasta pronto, Dona Lucía», dijo mientras se acercaba a la puerta. «Hasta pronto, hijo. Y gracias por escucharme. A veces, eso es todo lo que necesitamos». Javier caminó de vuelta a casa, pero algo había cambiado en él. La ciudad, que antes le parecía vacía y distante, ahora le parecía diferente. Su mente estaba llena de las historias de Dona Lucía, de su amor perdido, de la vida que había tenido. Y por primera vez en mucho tiempo, Javier se sintió profundamente conectado con alguien. El sol ya se había ocultado por completo, y las luces de la ciudad comenzaban a brillar, bañando las calles de Guadalajara con una luz suave y dorada. Javier caminaba lentamente por el mismo barrio que había recorrido la noche anterior, pero hoy, algo era diferente. El ambiente ya no le parecía tan lejano ni tan frío. Pensaba en Dona Lucía, en sus palabras cargadas de historia y en ese sentimiento extraño que había surgido dentro de él después de la visita. Al llegar al edificio antiguo, notó que la puerta aún estaba entreabierta. Era como si la invitación a entrar fuera tácita, como si él y la mujer compartieran un espacio común en el que las palabras sobraban. Sin dudarlo, Javier empujó la puerta y entró. «¿Dona Lucía?», llamó suavemente sin querer interrumpirla si estaba ocupada. La respuesta llegó rápidamente, casi como si lo estuviera esperando. Desde el fondo de la habitación, Dona Lucía apareció, con su andar pausado pero con una sonrisa cálida en su rostro. «Ah, Javier, qué bueno que has vuelto», dijo, acercándose lentamente, apoyándose en su bastón. Javier sonrió y se acercó a ella, notando lo desgastado que estaba el bastón, como si hubiera acompañado a la mujer durante toda su vida. «No podía dejar de pensar en ti, en lo que me contaste ayer», respondió Javier con la voz llena de sinceridad. «¿Puedo ayudarte hoy con algo?». Dona Lucía lo observó, y algo en sus ojos reflejó una mezcla de gratitud y sorpresa. Nadie le había ofrecido ayuda tan genuinamente en años. La mayoría de las personas que la visitaban lo hacían por obligación, como parte de una rutina. Pero Javier era diferente. «Claro, hijo», dijo, su voz suave pero firme. «Siéntate, tengo algunas historias que contarte». Javier se sentó en la silla cercana a la ventana, mientras Dona Lucía tomaba asiento frente a él, con
una taza de té humeante entre las manos. El aroma a hierba luisa llenaba la habitación, mezclándose con el polvo de los recuerdos que aún flotaban en el aire. ¿Qué historia me vas a contar hoy?, preguntó Javier, sonriendo mientras se acomodaba en la silla. Dona Lucía suspiró, como si estuviera buscando las palabras correctas. Luego, lentamente, comenzó a hablar, su voz tomando un tono más profundo. Hoy quiero contarte sobre mi hijo, mi querido Samuel. Era un joven brillante, lleno de sueños, pero como ocurre con muchos, la vida no siempre te da lo que esperas. Y aunque me duele, tuve que dejarlo ir, como todo buen madre hace, con la esperanza de que su camino fuera mejor que el mío. Javier escuchó en silencio, cada palabra resonando en su pecho. La mujer que tenía frente a él no era solo una anciana, solitaria, sino una madre que había vivido el dolor del abandono y la separación. Su hijo, Samuel, se había ido hace años, y aunque ella nunca lo había olvidado, su amor por él seguía siendo el centro de su vida. ¿Qué pasó con él?, preguntó Javier con la voz quebrada por la emoción. La conexión que sentía con Dona Lucía se estaba fortaleciendo, cada vez más profunda. Samuel se fue para estudiar en el extranjero, a los Estados Unidos. Continuó ella, sus ojos reflejando nostalgia. Estaba tan emocionado, tan lleno de esperanza por lo que encontraría allá. Pero cuando llegó, comenzó a cambiar. Se fue distanciando poco a poco. Me escribía menos, me llamaba menos, hasta que un día, simplemente dejó de llamarme. Y, aunque le escribí cartas, nunca respondió. Lo perdí. Las palabras de Dona Lucía flotaron en el aire, como fantasmas del pasado que no podían ser enterrados. Javier podía sentir el peso de esa pérdida, y sin pensarlo, tomó la mano de la mujer, dándole un poco de consuelo con ese pequeño gesto. «Lo siento mucho», murmuró Javier. «No puedo imaginar lo doloroso que debe ser para ti». Dona Lucía asintió, mirando al vacío por un momento, como si reviviera esos momentos con su hijo. Pero algo en su rostro cambió. Un atisbo de esperanza se asomó, como si el dolor fuera ahora solo un recuerdo distante. Sus ojos se volvieron a encontrar con los de Javier. ¿Sabes? El amor que uno tiene por un hijo no desaparece, aunque el tiempo pase y aunque las circunstancias cambien. A veces hay que aprender a perdonar, incluso cuando uno no ha recibido una disculpa. No es fácil, pero es lo único que puede sanar el corazón. Javier sintió que esas palabras golpeaban directamente en su alma. ¿Cuántas veces había tenido discusiones con sus padres sobre lo que quería hacer con su vida? ¿Cuántas veces había sentido que no cumplía con sus expectativas? Pero nunca se había detenido a pensar que quizás ellos también sufrían al verlo alejarse, al ver que sus caminos no coincidían con los de ellos. Quizás debería hablar con mis padres. Tal vez ellos también esperan algo de mí que nunca he entendido. Pensó Javier en voz alta. Dona Lucía lo miró fijamente, como si pudiera leer sus pensamientos. Hablar con ellos puede ser el primer paso. Pero lo más importante, hijo, es que sigas tu propio camino, el que tu corazón te marque. Si haces eso, nunca te arrepentirás. Las palabras de la mujer resonaron en la mente de Javier, mientras ella lo observaba con una sonrisa tranquila. A medida que pasaban las horas, la conversación se fue adentrando en temas más personales, más profundos. Javier aprendió sobre el amor revolucionario de Dona Lucía, sobre su lucha por un México mejor, sobre las cartas que había guardado durante años, que contenían promesas de un futuro que nunca se cumplió. El sol comenzaba a descender, tiñendo la habitación con tonos anaranjados y rojos. La tarde se desvanecía, y Javier sintió una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Gracias, Dona Lucía. Hoy me has enseñado mucho», dijo, levantándose para despedirse. La mujer asintió con suavidad, sus ojos brillando con una luz cálida. «De nada, hijo. Nos vemos pronto, ¿verdad?» Javier sonrió y asintió, sabiendo que algo había cambiado dentro de él. Algo que lo había conectado con una parte de su corazón
que había estado guardada, algo que le daba fuerza para enfrentar los días difíciles que aún estaban por venir. Mientras caminaba de vuelta a su casa, el barrio de Guadalajara parecía menos solitario y su paso más firme. Estaba empezando a encontrar lo que había estado buscando. El aire fresco de la mañana recorría las estrechas calles de Guadalajara, llevando consigo el eco de la vida diaria. El bullicio de los mercados, las risas de los niños, el sonido distante de los autobuses. Javier se encontraba nuevamente frente al viejo edificio, esta vez con un propósito claro. En su mano derecha sostenía una caja de cartón con algunos libros y una carpeta llena de papeles. Había decidido, sin pensarlo mucho, regresar a la casa de Dona Lucía. Algo dentro de él lo impulsaba, como si no pudiera dejar de escuchar las palabras que ella le había dicho días atrás. Al entrar, la atmósfera era la misma. Un aroma a té de manzanilla que flotaba en el aire, las luces suaves que se filtraban por las ventanas, las viejas sillas de madera que crujían con el paso del tiempo. Dona Lucía, sentada en su silla favorita junto a la ventana, lo miró con una sonrisa cálida. «¿Qué te trae por aquí, hijo?», preguntó con voz suave. Javier sonrió de vuelta, un poco nervioso, pero decidido a hacer lo que había venido a hacer. «Hoy traje algo para ti», dijo colocando la caja sobre la mesa. «He estado pensando mucho en todo lo que me has contado y me parece que es el momento de saber más, de entender mejor tu historia». Dona Lucía lo observó con curiosidad. No era la primera vez que Javier venía a visitarla, pero algo en su mirada esta vez era diferente, más serio. La mujer, sin embargo, no parecía sorprenderse. Después de todo, ella sabía que las historias guardadas en su corazón podían cambiar la vida de alguien, como la suya había cambiado con el paso de los años. «Está bien, hijo. Dime qué, ¿es lo que quieres saber?». Javier se sentó frente a ella, sintiendo que ese momento era crucial. Mientras abría la caja, comenzó a sacar cuidadosamente los papeles que había encontrado en los viejos libros de la biblioteca local. Las cartas de Dona Lucía estaban allí, pero él aún no las había leído. Solo había visto fragmentos de ellas, pero en esos papeles había algo más que él necesitaba entender. «Encontré algo», dijo, mientras extendía una de las cartas ante ella. «Estas cartas tienen algo que me ha dejado pensativo. Cuéntame más sobre ellas, sobre ese hombre del que hablas, sobre ese amor tan intenso». Dona Lucía se quedó en silencio por un momento. Su mirada se oscureció ligeramente, como si recordara con dolor los días de su juventud, pero luego suspiró profundamente, como si tomara fuerzas de algo más grande que ella misma. Ese hombre, su nombre era Alejandro. Fue un joven revolucionario. Llegó a mi vida en tiempos en los que el país estaba cambiando, en los que la lucha por la justicia y la libertad estaba en su punto más álgido. Comenzó a relatar, su voz llenándose de emoción, a medida que las palabras salían con facilidad, como si todo se hubiera mantenido guardado por tanto tiempo que necesitaba liberarlo de una vez por todas. Javier la escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra como si fuera un testigo privilegiado de una época que había quedado atrás, una época que le parecía tan lejana, pero que ahora cobraba vida a través de las historias de Dona Lucía. Alejandro era un hombre apasionado, lleno de ideales y sueños. Luchaba por un México mejor, uno en el que todos tuviéramos los mismos derechos, en el que los pobres pudieran tener voz, continuó Dona Lucía, mientras sus ojos brillaban con un resplandor de recuerdos. Sin embargo, su sonrisa era nostálgica, teñida por la tristeza que solo el tiempo puede traer. Pero la revolución no es solo guerra y victorias. También trae consigo grandes sacrificios, pérdidas irreparables. Javier sintió una oleada de emoción al escuchar esas palabras. La historia de Dona Lucía no era solo una historia de amor, era una historia de sacrificio, de lucha, de ideales rotos por la realidad de la vida. «¿Qué pasó con él?», preguntó, su voz suave pero cargada de curiosidad. Dona Lucía tomó un sorbo de su té antes de responder. Miró a Javier con una mirada pensativa,
casi como si quisiera que comprendiera lo que había vivido. Alejandro nunca volvió. La última carta que recibí de él fue una promesa de que regresaría, que juntos podríamos cambiar las cosas, pero nunca regresó. La guerra lo consumió como a tantos otros. Y yo me quedé aquí, esperando. Durante años, no supe nada de él. Las cartas que te mostré son todo lo que me quedó de él. Javier sintió una presión en el pecho. La tristeza, en la voz de Dona Lucía era palpable, y sin darse cuenta sus ojos se humedecieron. No se trataba solo de un amor perdido, sino de un amor que había sido arrastrado por la guerra, por la política, por la historia misma. El dolor de Dona Lucía no solo era personal, era colectivo, un eco de la historia de tantas mujeres que perdieron a sus amores en la lucha. ¿Y tu familia?, preguntó Javier curioso, pero también preocupado por los efectos que ese amor podría haber tenido en su vida personal. Dona Lucía cerró los ojos un momento, como si preparara su alma para revivir aquellos días tan dolorosos. La historia de su familia había estado entrelazada con la de Alejandro, pero no siempre de la mejor manera. Mi familia nunca entendió mi amor por él, respondió con voz firme, pero triste. Mi padre, mi hermano, todos ellos querían que me casara con alguien decente, alguien de nuestra clase. Alejandro era un hombre de ideales, no de dinero ni de estatus. Eso fue lo que causó la separación. Ellos nunca aprobaron que lo amara. Javier quedó en silencio, reflexionando sobre todo lo que acababa de escuchar. La historia de Dona Lucía no solo era un relato de amor, era una lección sobre la lucha por seguir el corazón, por defender lo que uno cree, aunque eso signifique estar solo. ¿Sabes? He estado pensando mucho en lo que me dijiste el otro día, dijo Javier, mirando a Dona Lucía con una expresión seria. Creo que mis propios problemas no son nada comparados con lo que tú viviste. Tengo que aprender a ser valiente, como tú lo fuiste. Dona Lucía lo miró fijamente, un brillo de orgullo en sus ojos. Lo único que te puedo decir, hijo, es que no dejes que el miedo decida por ti. El amor, la pasión por lo que uno hace, son las fuerzas que nos mueven. Si sigues eso, no importa lo que pase, nunca te arrepentirás. Javier asintió, sintiendo una nueva determinación dentro de sí. Mientras se levantaba para despedirse, sintió que algo había cambiado. Ya no solo era un joven estudiante que pasaba por la vida. Ahora tenía una misión, encontrar su propio camino, seguir su corazón, como lo había hecho Dona Lucía en su tiempo. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas de Guadalajara, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Javier caminaba por las estrechas calles de su vecindario, absorto en sus pensamientos. A lo lejos, veía las luces de la universidad, ese edificio imponente que representaba su vida actual, una vida que no sentía como suya. Desde pequeño había soñado con convertirse en médico, pero ahora, al estar tan cerca de lograrlo, sentía un vacío que no podía explicar. La medicina le había prometido un futuro brillante, pero en su interior no encontraba satisfacción. Era una tarde tranquila, pero la calma era engañosa. Javier acababa de recibir una llamada de su madre, algo que sucedía casi a diario. Siempre estaba esperando que le dijera algo sobre sus notas o sobre los progresos en la facultad, pero esta vez la conversación había tomado otro giro. Javier, ¿por qué no vienes este fin de semana? Tu padre y yo queremos hablar contigo. Ya sabes lo de tu futuro, dijo su madre, su voz suave pero cargada de una expectativa que él no sabía cómo manejar. Javier había respondido que sí, pero su mente no podía dejar de dar vueltas a esa llamada. Estaba cansado de las presiones de sus padres. Ellos no lo entendían, no veían lo que él sentía en sus ojos. Él era el hijo perfecto, el estudiante ejemplar, el futuro médico que salvaría vidas. Pero Javier no podía encajar en ese molde. No se sentía feliz, no se sentía realizado. La medicina, aunque apasionante, no era su verdadera pasión. La imagen de Dona Lucía, su historia, su amor, seguía rondando por su mente.
Era como si todo lo que ella había vivido le hablara a través de sus recuerdos, como si él también tuviera que encontrar su propio amor, su propia lucha. ¿Qué quieres hacer con tu vida, Javier?, se preguntó en voz baja, mientras sus pasos lo guiaban hacia un parque cercano. El lugar estaba vacío, la paz de la tarde haciendo eco en su mente. Sentado en uno de los bancos, Javier observó cómo las sombras de los árboles se alargaban sobre el suelo, cubriendo las baldosas con un manto de calma. Pero su alma no podía encontrar esa misma paz. Su teléfono vibró en su bolsillo, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de su madre. Javi, recuerda que el médico que salva vidas es el que tiene pasión. Nos vemos este fin de semana. Te amamos. Javier suspiró. No sabía si ese mensaje le daba ánimos o lo dejaba más confundido. ¿Qué era lo que realmente lo apasionaba? ¿Realmente quería ser un médico de hospital, un profesional que se dedicara a curar cuerpos? ¿O quería hacer algo más grande, algo que realmente le llegara al corazón? La respuesta no venía fácilmente, pero sentía que estaba cerca. Recordó lo que Dona Lucía le había dicho sobre seguir el corazón, y de repente, todo parecía más claro. Tal vez no fuera médico, tal vez lo que debía hacer era algo diferente, algo que pudiera tocar vidas de manera directa. Decidido a encontrar respuestas, Javier regresó a la casa de Dona Lucía. La señora ya lo esperaba con una taza de té en la mano, como si hubiera previsto su llegada. Había algo en su presencia que siempre le daba calma, algo que necesitaba en esos momentos de incertidumbre. «Hola, hijo. ¿Cómo estás?», preguntó Dona Lucía, su voz cálida como siempre. «No lo sé, doña Lucía», respondió Javier, dejando caer su mochila sobre una de las sillas. Su rostro estaba marcado por una mezcla de frustración y confusión. «He estado pensando mucho en lo que hablamos el otro día, sobre seguir el corazón, pero mis padres esperan tanto de mí. Tengo que ser médico, hacer todo lo que siempre me dijeron, pero no sé si eso es lo que quiero realmente». Dona Lucía lo miró en silencio durante un momento. Ella había vivido muchas cosas, y su mirada reflejaba una sabiduría que solo el paso de los años puede otorgar. Finalmente, con una sonrisa suave, habló. «Javier, lo que te puedo decir es que la vida no es solo lo que otros esperan de ti. Los sueños que tienes en el corazón son tuyos, y solo tú puedes decidir si los sigues o los dejas ir. Mi vida fue marcada por el amor que no pude vivir, por las decisiones que tomé en nombre de otros, y al final te diré una cosa: nunca dejes que nadie más decida por ti. Tu vida es tuya». Las palabras de Dona Lucía calaron hondo en el corazón de Javier. Sentía como si una corriente eléctrica recorriese su cuerpo. Ella tenía razón. Su vida no podía ser definida por las expectativas de los demás. Tenía que ser honesto consigo mismo. Tenía que encontrar su camino, aunque eso significara ir contra todo lo que había aprendido hasta entonces. «¿Y si fracaso?», preguntó Javier, un temor inconfeso en sus ojos. «¿Y si lo haces?», respondió Dona Lucía con firmeza, sin perder la sonrisa. «Lo importante es que lo intentes. El miedo es lo que te hace dudar, pero no dejes que te paralice. Es mejor fallar por intentar algo grande que vivir una vida de arrepentimientos por no haberlo hecho». Javier asintió, sintiendo cómo la tensión en su pecho comenzaba a disiparse. Aunque todavía tenía miedo, entendió algo fundamental. El miedo era solo una señal de que estaba en el camino correcto. El hecho de que estuviera inseguro sobre su futuro no significaba que estuviera tomando una decisión equivocada. Tal vez la incertidumbre era parte del proceso. A medida que la tarde se desvanecía, Javier se quedó más tiempo del habitual en la casa de Dona Lucía. Conversaron sobre todo y sobre nada, pero lo que realmente lo reconfortaba era la certeza de que había algo dentro de él que comenzaba a despertar. Se despidió de ella con un abrazo cálido, agradecido por la claridad que había encontrado. Esa noche, mientras se encontraba frente a su escritorio, Javier tomó una decisión. No iba a seguir el camino que su familia esperaba de él. Iba a buscar su verdadera pasión, aquello que realmente lo hiciera sentir vivo.
sin importar lo que los demás pensaran. Al día siguiente, en su clase de medicina, Javier miró a sus compañeros con una nueva perspectiva. Tal vez la medicina seguía siendo parte de su vida, pero ahora sabía que no era el único camino. Había algo más allá de los libros, más allá de los exámenes. Había un mundo entero esperando que él decidiera en qué quería impactar. El futuro ya no se sentía tan oscuro. Por fin, Javier comprendió que a veces, el verdadero desafío no era enfrentarse a los demás, sino a uno mismo. El sol de la mañana iluminaba las montañas que rodeaban Guadalajara, tiñendo de dorado las calles empedradas de su barrio. Javier caminaba con paso lento, pensativo, mientras su mente repasaba una y otra vez las palabras de Dona Lucía. El desafío estaba, claro, seguir su corazón, tomar decisiones por sí mismo, sin importar las expectativas de su familia. Sin embargo, el peso de las decisiones aún le pesaba en el pecho. La tarde anterior, había decidido no ir a casa de sus padres el fin de semana. En lugar de eso, pasaría el día con sus amigos, alejándose de la presión constante que sentía por parte de su familia. Había sido difícil decirles que no, pero lo hizo. Necesitaba tiempo para pensar, para explorar sus opciones. Tal vez no sabía qué haría exactamente con su vida, pero algo dentro de él le decía que tenía que tomar las riendas. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su madre. «Javi, ¿a qué hora llegas hoy? Te esperamos en casa para cenar. Es importante que hablemos. Te quiero mucho». Suspiró y guardó el teléfono en su bolso. No podía evitar sentir la constante presión de su madre. ¿Qué quería decirle ahora? Probablemente estaban esperando que volviera a casa para hablar sobre sus estudios, sobre el futuro. Pero Javier ya no sabía si eso era lo que quería para su vida. Decidió caminar hacia el parque cercano, un lugar que siempre le había dado paz. El parque estaba tranquilo, con algunos niños jugando a lo lejos y parejas caminando de la mano por los senderos. Javier se sentó en uno de los bancos, mirando al horizonte mientras trataba de ordenar sus pensamientos. ¿Era realmente tan difícil decidir qué hacer con su vida? En ese momento, su amigo Gabriel apareció frente a él sonriendo como siempre. «Javi, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás?», preguntó, sentado junto a él. Javier lo miró y por un instante olvidó sus preocupaciones. Gabriel siempre había sido el amigo leal, el que sabía cómo hacerle olvidar por un rato los problemas. «Estoy complicado, Gabo», respondió Javier, su voz un tanto apagada. «No sé qué hacer con mi futuro. Siento que todo está fuera de control». Gabriel lo miró con atención, su rostro reflejando una comprensión que Javier apreciaba. «Te entiendo, amigo. Yo también paso por lo mismo. Mis padres quieren que trabaje en la empresa familiar, pero siempre he querido hacer algo diferente, algo que realmente me apasione. A veces, siento que si no lo hago, voy a arrepentirme toda mi vida». Javier lo miró fijamente. Nunca antes había hablado tan abiertamente con Gabriel sobre sus temores. Sentía que, por primera vez, alguien entendía su lucha interna. «Es difícil, ¿no?», dijo Javier, apoyando la cabeza en el respaldo del banco. «No sé si soy capaz de decepcionar a mi familia. Ellos han invertido tanto en mí, en mi educación, pero al mismo tiempo, no quiero pasar mi vida haciendo algo que no me llena». Gabriel asintió lentamente, mirando al frente. El silencio que se produjo entre los dos fue cargado de pensamientos no expresados, de inseguridades compartidas. «Lo sé, amigo, pero al final del día tú eres el que tiene que vivir con las decisiones, no tus padres, no tus amigos. ¿Te imaginas pasar el resto de tu vida haciendo algo que no te apasiona, solo para complacer a los demás? ¿De verdad quieres eso?», preguntó Gabriel con un tono serio. Javier se quedó en silencio. Las palabras de su amigo golpearon con fuerza. Era la verdad, y aunque era doloroso, era lo que necesitaba escuchar. «¿La verdad?». «No», dijo finalmente Javier, mirando hacia el suelo. «No quiero eso.
Gabriel le dio una palmadita en el hombro, como si entendiera que, a pesar de la incertidumbre, Javier estaba empezando a encontrar claridad. Entonces haz lo que sientas que es correcto. Tienes todo el derecho de ser feliz. Si no sigues tu pasión ahora, ¿cuándo lo harás? La vida no espera a nadie. Javier asintió. Una sensación de alivio comenzaba a invadir su pecho. Tal vez, solo tal vez, ya sabía lo que debía hacer. Necesitaba hablar con sus padres, ser honesto con ellos. No podía seguir viviendo con el miedo de decepcionarlos. Si había algo que la vida le había enseñado, era que el miedo solo lo mantenía cautivo, sin avanzar. A medida que el día avanzaba, Javier se fue hacia su casa con una resolución clara en su mente. Necesitaba enfrentar sus miedos y tomar las riendas de su destino. Si algo lo había enseñado la conversación con Gabriel, era que debía ser fiel a sí mismo, sin importar lo que los demás pensaran. Al llegar a casa, su madre lo esperaba, en la cocina como siempre. Javier podía ver la preocupación en sus ojos, la misma expresión que tenía desde que era niño, cuando quería hacer algo fuera de lo común. Ahora, esa expresión estaba allí, nuevamente. «Javi, ¿a qué hora llegaste?», preguntó, aunque su tono no era reprochador, sino más bien expectante. «Madre, tengo algo que decirte», dijo Javier, tomando una respiración profunda mientras se acercaba a ella. Su madre lo miró. Su expresión se suavizó al notar la seriedad en la voz de su hijo. «¿Qué sucede, hijo?», preguntó preocupada. Javier miró a su madre a los ojos. Sabía que no podía seguir ocultando lo que sentía. No más mentiras, no más evasivas. «No quiero ser médico, mamá. No es lo que me hace feliz. No quiero seguir este camino solo porque tú y papá lo esperan de mí. Yo quiero encontrar lo que realmente me apasiona, algo que me haga sentir completo. No, sé que es aún, pero sé que esto no lo es». Hubo un silencio entre ellos. La mirada de su madre cambió, se tornó triste, pero también llena de una aceptación que sorprendió a Javier. «Te entiendo, Javi. Siempre quise que fueras feliz, pero nunca quise que te sintieras presionado. Si esto es lo que realmente deseas, te apoyaré. Solo quiero que no te arrepientas de lo que decidas. Tienes toda la vida para encontrar tu camino, hijo». Javier sentía un nudo en el estómago, pero también una sensación de liberación. Había dado un paso importante, el más difícil de todos. Ahora, solo quedaba caminar hacia su propio destino, sin mirar atrás. Esa noche, mientras descansaba, en su cama, Javier pensaba en todo lo que había aprendido en los últimos días. Sabía que el futuro no sería fácil, pero también sabía que era su futuro el que estaba construyendo. Javier se levantó temprano esa mañana. El cielo de Guadalajara aún estaba teñido de un gris pálido, como si la ciudad aún estuviera medio dormida. Caminó lentamente por las calles. El viento fresco de la mañana le acariciaba el rostro, pero él apenas lo notaba. Su mente seguía ocupada en los recuerdos de los últimos días. Lo que había comenzado como una simple ayuda a una anciana había evolucionado en algo más profundo, algo que no lograba entender del todo. Recordó las conversaciones con Dona Lucía, su vida, sus tristezas, sus amores perdidos. Había algo en ella que lo atraía. Era como si, a través de las cartas y de las historias que le contaba, Javier pudiera ver una parte de sí mismo que hasta entonces había ignorado. Pero al mismo tiempo, el peso de la realidad lo aplastaba. La familia, los profesores, todos le insistían en que debía concentrarse en su carrera de medicina, en ser el mejor, el más exitoso. Pero Javier no estaba seguro de que eso fuera lo que realmente quería. Esa mañana, como tantas otras, llegó al edificio de la calle 20 de Noviembre, un lugar que, aunque un tanto desgastado por los años, todavía conservaba una belleza rústica. El lugar estaba lleno de historia, de paredes que respiraban recuerdos de tiempos pasados. Cuando llegó al tercer piso, vio la puerta de Dona Lucía entreabierta, con una luz tenue iluminando el interior. Tocó suavemente, y al no escuchar respuesta, entró con cautela.
Dona Lucía, ¿está usted ahí?, preguntó Javier en voz baja. La vieja mujer se encontraba sentada en su sillón favorito, rodeada de cajas llenas de recuerdos. Su rostro estaba serio, pero sus ojos mostraban una melancolía profunda, como si buscara algo en el aire, algo que ya no estaba allí. Javier se acercó preocupado. ¿Puedo ayudarle con algo más hoy?, preguntó él, con una voz suave, pero llena de una curiosidad que poco a poco se convertía en una necesidad de comprender más sobre la mujer que lo había impactado de tantas maneras. Dona Lucía lo miró por un momento. Su mirada estaba algo perdida, como si estuviera atrapada entre el pasado y el presente. Finalmente, suspiró. «Es todo tan difícil, Javier. Mi vida», comenzó a decir, pero no continuó. Parecía no encontrar las palabras para explicar lo que sentía. Javier, al ver su angustia, se sentó a su lado esperando pacientemente. «¿Por qué no me cuenta más de esas cartas que guardó con tanto amor?», sugirió Javier con suavidad, intentando suavizar el ambiente tenso que llenaba la habitación. Tal vez le ayude a liberarse un poco de todo esto. Dona Lucía lo miró fijamente, como si lo estuviera evaluando. Finalmente, asintió lentamente, como si hubiese decidido confiar en él. Fue entonces cuando, sin decir palabra, se levantó con dificultad y caminó hasta una de las estanterías polvorientas. Sacó una caja de madera, la cual guardaba bajo llave, y la abrió con manos temblorosas. Dentro estaban las cartas. «Estas son las cartas que él me escribió», dijo con voz quebrada. «Mi amor se fue con la revolución, y yo me quedé aquí esperando una vida que ya no volvería». Javier observó el papel envejecido, las letras que parecían llenas de pasión y de promesas de un futuro que nunca llegó. Era como si al sostener esas cartas, estuviera tocando una parte de la historia que pocos conocían. Lucía se sentó nuevamente, y él comenzó a leer en voz baja, mientras ella lo miraba fijamente. Las palabras llenas de amor y dolor lo golpearon profundamente. La revolución no era solo un ideal político para él, Javier, era la esperanza de un México mejor, un país en el que todos pudiéramos ser libres. Y yo era su anhelo. «De libertad», dijo Dona Lucía mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿Sabes lo que es amar a alguien tanto y no poder tenerlo? Porque su amor era para el país, no para mí. Yo era solo una parte de un sueño roto». Javier, con la voz entrecortada, dejó de leer las cartas. La historia de Lucía lo conmovió de una manera que no esperaba. Era como si estuviera ante un sacrificio, un amor tan grande que trascendía cualquier lógica. En un momento de vulnerabilidad, Lucía miró a Javier, y por primera vez, su mirada se suavizó. «Él me dejó con esta esperanza», dijo señalando las cartas. «Y cuando él nunca regresó, mi familia me rechazó. Creyeron que no debía seguir esperando, que era una mujer loca aferrada a algo que ya no existía. Pero el amor no entiende de tiempos ni de expectativas». Javier no pudo evitar emocionarse. Las palabras de Lucía le daban vuelta en la cabeza. En su propia vida, se había sentido vacío, perdido entre las expectativas de su familia y su falta de rumbo. Pero ahora entendía algo que nunca había considerado. El amor no solo es una emoción, sino también una decisión, un sacrificio, un compromiso más allá de lo inmediato. «Dona Lucía», comenzó, y su voz sonó un poco más firme. Yo también estoy perdido. He seguido el camino que otros han trazado para mí. Mis padres esperan que me convierta en el mejor médico, el que nunca falla. Pero yo no sé si eso es lo que quiero». Dona Lucía lo miró con una mezcla de comprensión y ternura. No dijo nada al principio, pero después de un largo silencio, sus ojos brillaron con una luz especial. «Javier, hijo, el amor no solo se vive en las cartas, se vive en las decisiones que tomamos todos los días. Tienes que aprender a escuchar tu corazón, a seguir lo que realmente te llena, no lo que los demás esperan de ti, sino lo que tú esperas de ti mismo».
La vida no es una carrera para ser el mejor en algo. La vida es sobre ser el mejor para ti mismo. Esas palabras resonaron en su cabeza como un eco. Por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió que algo dentro de él comenzaba a despertar. No sabía qué futuro le aguardaba, ni si sería capaz de seguir el consejo de Lucía, pero una chispa de esperanza comenzó a arder en su pecho. La tarde caía lentamente, y la ciudad de Guadalajara seguía su curso, ajena a los cambios que se estaban fraguando en ese pequeño apartamento. Pero para Javier y Dona Lucía, esa tarde fue diferente. Fue una tarde de revelaciones, de encontrar en las palabras del otro algo que los conectaba más allá de la edad, más allá del tiempo. Javier se levantó para irse, pero antes de salir, miró a Dona Lucía una vez más. Ella sonrió suavemente, un gesto lleno de gratitud y comprensión. Javier asintió, con la determinación de que algo estaba cambiando en él, algo que, aunque aún no entendía completamente, comenzaba a abrirle el camino hacia una nueva vida. Era una tarde cálida en Guadalajara. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranja y rojo. Javier caminaba por las calles empedradas del centro, perdido en sus pensamientos. Había pasado toda la mañana revisando libros y artículos sobre la historia de la Revolución Mexicana, intentando comprender mejor las cartas de Dona Lucía. No podía dejar de pensar en la mujer que, aunque era mayor que él, parecía tener una sabiduría que desbordaba cualquier conocimiento académico que hubiera adquirido. A pesar de estar rodeado por la ciudad y su bullicio, Javier sentía una desconexión. Las voces de los vendedores ambulantes, el sonido de los coches pasando, todo parecía lejano. Había algo dentro de él que había cambiado, algo que no podía ignorar, pero no sabía cómo identificarlo. La vida que había planeado, la carrera de medicina, las expectativas familiares, todo eso ahora parecía tan distante, tan ajeno. Finalmente, llegó al edificio donde vivía Dona Lucía, el viejo edificio de paredes desgastadas, con su balcón de hierro forjado, era un refugio en medio de la ciudad. Javier subió las escaleras de madera, que crujían bajo su peso, y tocó la puerta de Dona Lucía. ¿Se puede?, preguntó, abriendo la puerta con suavidad. Dentro, la habitación estaba iluminada por la luz dorada del atardecer. Dona Lucía estaba sentada en su sillón, como siempre, rodeada de recuerdos. Javier la observó unos segundos antes de hablar. «¿Cómo está hoy?», preguntó sonriendo con gentileza. Lucía levantó la mirada, y al verlo, esbozó una sonrisa cálida. Hoy me siento bien, Javier. Un poco cansada, pero bien», respondió con su voz suave pero llena de vida. Javier se acercó y se sentó a su lado. «¿Quisiera que le ayudara con algo más hoy?». Ella negó con la cabeza, pero sus ojos brillaron con una chispa de curiosidad. «Hoy no necesito ayuda, pero sí quisiera hablar de algo que he estado pensando mucho». Javier la miró atentamente, como siempre lo hacía cuando ella comenzaba a hablar de su pasado. Sabía que sus historias siempre tenían algo profundo que enseñar. «Lo que me contaste sobre las cartas, no he podido dejar de pensar en ellas, en lo que significaban para ti. Él, ese revolucionario del que hablas, ¿cómo era?», preguntó Javier con una curiosidad genuina. Dona Lucía suspiró profundamente, como si las palabras costaran salir. Se quedó en silencio por un momento, mirando las viejas cartas que descansaban en su mesa, como si las estuviera recordando con cada fibra de su ser. Él era alguien que no pertenecía a este mundo, o al menos eso pensaba yo. Su vida estaba dedicada a la lucha, a un ideal que parecía más grande que el amor por mí. Pero yo lo amaba, Javier. Lo amaba con todo lo que tenía, y él me lo devolvía, aunque su corazón nunca estuvo completamente en mi pecho. Estaba en las montañas, en los campos de batalla, en las armas. Pero aún así, yo lo esperaba, dijo Dona Lucía. Su voz temblaba un poco, pero su mirada era firme. Javier no sabía qué decir. Sabía que había algo en las palabras de Lucía que tocaba algo profundo dentro de él.
Se sintió pequeño, como si las preocupaciones que lo aquejaban no tuvieran ninguna relevancia en comparación con la intensidad de la historia de amor que ella le contaba. Y después, cuando él se fue, cuando se fue a la guerra, mi familia no entendió. Pensaron que yo estaba loca, que debía dejarlo ir. Nadie entendía lo que sentía. A veces, Javier, siento que la gente no entiende lo que es amar de verdad. El amor no siempre es lo que te dicen en los libros, en las películas. Es algo más profundo. A veces se sacrifica, se sufre, pero eso es lo que hace que sea real, lo que hace que valga la pena, explicó Dona Lucía, su voz cargada de emoción. Javier no podía apartar la mirada de ella. Sentía que, con cada palabra, ella le estaba revelando algo más allá de la historia de su amor. Le estaba mostrando la esencia del amor verdadero, ese que no tiene que ver con lo superficial, con lo que los demás esperan de ti, sino con lo que realmente sientes en lo más profundo de tu ser. Yo también me siento un poco perdido, Dona Lucía. Mi familia quiere que me convierta en un gran médico, que sea exitoso, pero yo no estoy seguro de eso. Quiero seguir mis propios sueños, pero a veces siento que no sé qué son. Lo que ustedes vivieron en la revolución, esa lucha por algo más grande, es algo que no entiendo del todo. Yo también quiero encontrar algo por lo que luchar, pero no sé por dónde empezar, dijo Javier con la voz llena de incertidumbre. Dona Lucía lo miró con compasión, pero también con una sabiduría que parecía superar su edad. Tomó su mano suavemente, como si la fuerza de su gesto pudiera transmitir lo que las palabras no podían. Javier, el amor no siempre es algo que encuentres en otros. A veces el amor está dentro de uno mismo. El amor por lo que haces, por lo que crees. Tienes que encontrar eso que te hace sentir vivo, que te da esperanza, aunque eso signifique ir en contra de lo que todos esperan de ti. Mi vida fue así. Viví esperando a alguien que nunca regresó, pero eso no me hizo menos. Aprendí que, aunque la vida te lleve por caminos difíciles, siempre hay algo que te hace seguir adelante. La lucha por lo que amas, por lo que crees, nunca es fácil, pero es lo único que te hace sentir que realmente estás viviendo. Javier se quedó en silencio, digiriendo las palabras de Dona Lucía. De alguna manera, sentía que ella había tocado un punto clave en su vida, algo que había estado buscando sin saberlo, esa certeza de que el amor no es solo lo que nos dan, sino también lo que decidimos entregar a los demás, a las causas que nos mueven. Se levantó, decidido. Voy a buscar mi camino, Dona Lucía. No sé si seré médico, pero sí sé que quiero hacer algo que valga la pena, algo que realmente me haga sentir que estoy contribuyendo, que estoy luchando por algo. Lucía lo observó con una sonrisa llena de orgullo. Eso, hijo, eso es lo que te hace ser grande. No el título que tengas, ni la carrera que sigas. Lo que realmente importa es lo que dejas atrás, lo que luchas por alcanzar. Si encuentras eso, entonces habrás encontrado tu verdadero destino. Javier asintió, sintiendo que algo profundo se había movido dentro de él. Esa tarde, algo cambió en su interior. No sabía exactamente qué era, pero sentía que las palabras de Dona Lucía lo habían llevado un paso más cerca de comprender su propósito en la vida. Mientras se despedía, la luz del atardecer iluminaba su rostro, y por un momento, Javier sintió que estaba comenzando a ver el mundo de una manera diferente. La vida, las relaciones, el amor, todo parecía tener un significado mucho más profundo de lo que él había entendido antes. Y con esa nueva perspectiva, se marchó con el corazón lleno de esperanza. El sol comenzaba a descender sobre la ciudad de Guadalajara, tiñendo el cielo de un color anaranjado cálido que reflejaba en las calles de piedra del centro. Javier caminaba con paso firme hacia la biblioteca local, la cual, aunque pequeña, era su refugio cuando necesitaba desconectarse de la presión de sus estudios y de las expectativas que lo agobiaban. Hoy no era un día común, porque hoy había decidido profundizar aún más en la historia de Dona Lucía. Las cartas que había encontrado en su casa no dejaban de rondar en su mente, y sentía que había algo más que debía descubrir.
La biblioteca, aunque modesta en tamaño, era un lugar lleno de vida. Sus estantes repletos de libros antiguos y nuevos, el aroma del papel y el sonido suave de las hojas pasando, todo parecía calmar su mente inquieta. Javier se dirigió hacia la sección de historia, con la esperanza de encontrar algún libro que lo ayudara a entender mejor el contexto en el que Dona Lucía había vivido su amor por el revolucionario. Se sentó en una mesa en el rincón más apartado, rodeado de libros y papeles. Comenzó a buscar, pasando las páginas con prisa, sin darse cuenta de la cantidad de tiempo que pasaba. El sudor perlaba su frente mientras leía, absorbido por las historias de una lucha que no solo estaba relacionada con la política, sino también con los sentimientos de personas que arriesgaron sus vidas por un amor y una causa. A medida que leía, Javier comenzó a entender más profundamente lo que significaba la lucha de esos hombres y mujeres en el México de aquellos tiempos. No se trataba solo de ideales políticos, sino de la lucha por algo más grande, por la justicia, por la libertad, pero también por algo mucho más personal, el amor. Una hora más tarde, con el estómago vacío y la mente llena de pensamientos confusos, Javier dejó el libro sobre la mesa. Se levantó frotándose los ojos y caminó hacia la ventana. Afuera la ciudad seguía su curso. La gente paseaba por las plazas, algunos disfrutando del clima cálido, otros simplemente yendo de un lado a otro en su día a día. En el horizonte, las montañas que rodeaban Guadalajara se pintaban de tonos morados y rosados, como si la naturaleza misma estuviera en calma, mientras él se sentía dentro de un torbellino emocional. Regresó a su asiento, decidido a darle un giro a su vida. Si Dona Lucía había luchado por su amor, por sus ideales, él también debía encontrar algo por lo que luchar. Sabía que sus estudios de medicina no eran el único camino, que la vida tenía algo más para él, pero aún no entendía qué. Mientras pensaba en todo esto, el sonido de la puerta de la biblioteca abriéndose lo sacó de su trance. Era su amigo, Andrés, quien había llegado para hablarle de algunos proyectos en los que estaban involucrados juntos en la universidad. Javier lo miró, y, aunque estaba agradecido de verlo, no podía evitar sentir que esa conversación no era lo que necesitaba en ese momento. «Javier, ¿te encuentras bien?», preguntó Andrés, notando que su amigo lucía pensativo y distante. Javier sonrió levemente, pero no pudo ocultar la tensión en su rostro. «Sí, solo estoy pensando en muchas cosas. No sé qué quiero hacer con mi vida, Andrés. Estoy perdiendo el rumbo». Andrés se sentó frente a él, colocando un libro sobre la mesa. «Te entiendo, hermano. Todos pasamos por eso. Pero sabes que tienes el talento para ser un gran médico. No dejes que esas dudas te frenen». Javier lo miró fijamente, pero en su interior algo no encajaba. «Lo sé, Andrés, pero hay algo más, algo dentro de mí que me dice que hay algo más allá de la medicina. Y si la vida me está pidiendo que haga algo diferente, algo que realmente me haga sentir vivo, como lo que hizo Dona Lucía, ¿no? Ella vivió su vida con pasión, con amor por lo que creía». Andrés se quedó en silencio observando a su amigo. «Creo que lo que necesitas, Javier, es encontrar tu propósito. Todos tenemos algo por lo que luchar. No necesariamente tiene que ser algo grande o complicado. Puede ser tan simple como buscar un lugar donde te sientas pleno». Javier respiró hondo y miró a su amigo, agradecido por sus palabras. «Tienes razón, pero todavía no sé cómo encontrar eso. Dona Lucía parece tenerlo claro. La forma en que habla de su amor, de su lucha, de todo lo que vivió. Yo no sé si soy capaz de encontrar eso». Andrés le dio una palmada en la espalda. «Lo que te está pasando es normal, Javier. La vida no es un camino recto. A veces necesitas caminar un poco más para encontrar lo que te hace feliz. Pero lo importante es no perderse en el proceso». Con esas palabras en mente, Javier se despidió de Andrés y salió de la biblioteca. El aire fresco de la tarde lo recibió como un alivio, pero el peso de sus pensamientos seguía ahí,
latente, mientras caminaba de regreso a la casa de Dona Lucía. Su mente no dejaba de dar vueltas. Sentía que estaba a punto de descubrir algo importante, algo que cambiaría su vida. Al llegar a la puerta del edificio donde vivía Dona Lucía, Javier respiró profundamente antes de entrar. Subió las escaleras lentamente, sintiendo cada escalón como un paso hacia algo que no podía comprender por completo, pero que estaba dispuesto a enfrentar. Al llegar al apartamento, tocó la puerta suavemente. ¿Se puede?, preguntó con cautela, su voz quebrada por la anticipación. Dentro, Dona Lucía lo esperaba, sentada en su sillón, rodeada por sus recuerdos. Cuando la vio, Javier sintió una paz inexplicable. Ella lo miró con una sonrisa que, aunque sabia, reflejaba una calidez que lo llenó de confianza. «¿Qué te trae por aquí hoy, Javier?», preguntó ella, mientras movía una de las cartas que había estado leyendo. Javier la miró, y por primera vez en mucho tiempo encontró la claridad que necesitaba. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste, sobre el amor y la lucha, y creo que finalmente entendí algo». Lucía levantó una ceja interesada. «¿Qué has entendido, hijo?». «Que la vida no solo se trata de lo que nos dicen que debemos hacer, se trata de encontrar lo que realmente nos mueve, de luchar por eso, por lo que nos hace sentir vivos», dijo Javier, sus ojos brillando con determinación. Dona Lucía lo observó en silencio, con una sonrisa suave en sus labios. «Esas son las palabras más sabias que has dicho. Y cuando encuentres lo que amas, Javier, te darás cuenta de que el camino, aunque difícil, vale la pena». Javier la miró con gratitud. «Gracias, Dona Lucía. Gracias por enseñarme lo que realmente importa». Y por primera vez, Javier sintió que estaba en el camino correcto. La noche caía lentamente sobre Guadalajara, cubriendo las calles empedradas con un manto de oscuridad salpicado por las luces cálidas de los faroles. Javier caminaba por las calles del centro histórico, sin un rumbo fijo, pero con la mente llena de pensamientos que lo atormentaban. Aquella tarde, después de su conversación con Dona Lucía, sentía que su vida había tomado un giro importante, pero al mismo tiempo, la incertidumbre seguía siendo su compañera constante. El sonido de sus pasos resonaba en las callejuelas, donde los edificios coloniales se alzaban imponentes, marcando el paso del tiempo. Javier observó con una mezcla de admiración y tristeza cómo la ciudad seguía su curso, ajena a sus propios dilemas internos. El peso de la decisión que tenía que tomar lo abrumaba, pero algo dentro de él sabía que debía enfrentarla, ¿verdad? Con las manos en los bolsillos entró en la plaza de armas. El lugar estaba lleno de vida, parejas paseando, niños jugando y ancianos sentados en bancos conversando. Sin embargo, él se sentía como un espectador, como si todo sucediera a su alrededor pero él estuviera atrapado en una burbuja. No podía dejar de pensar en lo que le había dicho Dona Lucía sobre la importancia de luchar por lo que uno ama, de no conformarse con lo que los demás esperan de uno. La voz de su madre resonaba en su cabeza. «Javier, necesitas ser un buen médico, esa es tu obligación». El conflicto entre lo que su familia quería para él y lo que él sentía en lo más profundo de su ser lo desgarraba. Necesitaba tomar una decisión, pero aún no sabía cómo hacerlo. De repente, sintió que alguien lo tocaba suavemente en el hombro. Se giró y encontró a Andrés, su amigo de toda la vida, que lo miraba con una sonrisa genuina en el rostro. «Javier, ¿todo bien?», preguntó Andrés, con una preocupación que solo un buen amigo puede expresar. Javier suspiró y se dejó caer en un banco cercano. «No sé, Andrés, estoy confundido. Siento que estoy a punto de perderlo todo si no hago algo, pero no sé qué es lo que debo hacer». Andrés se sentó a su lado cruzando los brazos. «Te conozco, Javier, y sé que siempre has tenido una pasión por ayudar a los demás. Tal vez el problema no es lo que haces, sino cómo lo haces. No necesitas dejar la medicina, pero sí deberías encontrar una forma de darle un propósito más grande». Javier lo miró, sin estar seguro de entender lo que su amigo quería decir. «¿Cómo así?».
No sé si puedo mezclar mi carrera con lo que quiero hacer. Parece que me estoy perdiendo. Andrés le dio un golpe suave en el hombro. No te pierdas, compa. Lo que quiero decir es que al final, la vida no se trata solo de lo que nos imponen, sino de cómo encontramos nuestra propia manera de vivirla. Si sigues el camino que otros trazan para ti, nunca serás feliz. Pero si encuentras el tuyo, aunque sea diferente, serás mucho más completo. Javier pensó en sus palabras, pero no pudo evitar la sensación de que había algo más que debía hacer. Dona Lucía me hizo darme cuenta de algo importante. Ella luchó por su amor, por sus ideales. ¿Y yo? Yo tengo miedo de hacer lo mismo. Miedo de fallar, de decepcionar a mi familia. Andrés asintió con comprensión. El miedo es normal, Javier, pero no dejes que eso te paralice. Lo importante es que no ignores lo que sientes. Si sigues luchando por algo que no es lo tuyo, solo te vas a lastimar. Javier miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad se mezclaban con el cielo estrellado. Un sentimiento de claridad comenzó a invadirlo, como si todas las piezas encajaran por fin. Tienes razón, dijo, casi para sí mismo. No puedo seguir ignorando lo que realmente quiero hacer. Quizá no sea tan sencillo, pero debo intentarlo. Andrés sonrió con orgullo. Eso es, Javier. Ahí está tu verdadero camino. Con una nueva determinación, Javier se despidió de Andrés y comenzó a caminar nuevamente. La ciudad, que antes le parecía ajena y distante, ahora le parecía llena de posibilidades. Sabía que debía hablar con su familia, que sería difícil, pero también sabía que ya no podía seguir viviendo en la sombra de sus expectativas. Al llegar a la casa de Dona Lucía, Javier subió las escaleras con paso firme. Al abrir la puerta, fue recibido por la calidez de su hogar y la presencia de la mujer que, de alguna manera, le había mostrado el verdadero valor de la vida. «Buenas noches, Dona Lucía», dijo Javier con una sonrisa. «Javier, qué gusto verte, hijo. ¿Cómo estás?», respondió ella desde su sillón con una luz suave iluminando su rostro. «Vengo a contarte algo importante», dijo Javier, su voz llena de convicción. «Creo que finalmente entendí lo que necesito hacer. No voy a seguir el camino que los demás esperan de mí. Voy a seguir mi propio camino, aunque sea difícil». Dona Lucía lo miró con ternura, y sus ojos brillaron como si compartiera la emoción de Javier. «Sabía que lo descubrirías, hijo. La vida se trata de elegir lo que realmente queremos, aunque el camino no sea fácil. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si fallo?», preguntó Javier, aún con algo de duda. «El fracaso no es el fin, Javier», dijo Dona Lucía con suavidad. «Es solo una lección que nos enseña a levantarnos y seguir adelante. Si sigues lo que amas, no hay error que no puedas superar». Javier se acercó a ella y tomó su mano con firmeza. «Gracias, Dona Lucía. No sé qué habría hecho sin ti. Solo hazlo, hijo. Haz lo que tu corazón te pida. Y recuerda siempre que, al final, la vida no se trata de la cantidad de años que vivimos, sino de cómo los vivimos». Con esas palabras en su mente, Javier se despidió de Dona Lucía, sintiendo que por fin tenía una visión clara de su futuro. Aunque el camino aún no estaba claro, sabía que lo recorrería con el corazón lleno de esperanza y determinación. En ese momento, la ciudad de Guadalajara, con su belleza y su caos, ya no le parecía un lugar ajeno, sino un hogar lleno de oportunidades. La mañana siguiente, amaneció lluviosa en Guadalajara. Las calles empedradas se cubrían de pequeños charcos, y el sonido de las gotas chocando contra los tejados resonaba por todo el centro histórico de la ciudad. Javier caminaba bajo su paraguas, con la mente tan clara como el cielo gris que lo rodeaba. Había tomado la decisión que lo liberaba de las ataduras que había arrastrado por tanto tiempo, y aunque aún sentía el peso de la incertidumbre, también sentía una renovada sensación de fuerza. Mientras cruzaba la plaza de armas, Javier observó a los transeúntes, inmersos en su rutina diaria, sin saber que él había cambiado de manera irreversible.
los rostros apurados, los vendedores ambulantes gritando para atraer la atención y las parejas que caminaban en silencio bajo los paraguas. Todo parecía seguir su curso, pero para él, ese día representaba el principio de algo diferente, algo profundo, que iba más allá de las expectativas ajenas. Con la cabeza erguida, Javier se dirigió al hospital, donde sabía que una vez más tendría que enfrentar la dura realidad de su profesión. La presión, las largas horas y las expectativas de sus profesores aún pesaban sobre él, pero algo había cambiado. La pasión por lo que hacía, antes opacada por el miedo y la obligación, había resurgido, con más fuerza que nunca. Ahora, Javier sabía que no solo estaba siguiendo el camino de la medicina, sino que también estaba buscando maneras de darle un propósito más allá de lo académico. Entró al hospital, y la fría atmósfera del lugar lo hizo sentir como si volviera a la rutina que tanto le había incomodado. Los pasillos blancos, las luces fluorescentes y el sonido de los monitores llenaban el aire. Mientras caminaba por los pasillos hacia su turno, sus pensamientos volvieron a Dona Lucía, la mujer que, a pesar de su edad y su dolor, había encontrado el valor para seguir adelante con sus propias decisiones, sin importar las expectativas que la sociedad le imponía. Y Javier, en su momento de debilidad, había encontrado en ella el ejemplo de fortaleza que necesitaba para afrontar su propia vida. En su estación de trabajo, Javier saludó a algunos compañeros con una sonrisa, aunque algunos de ellos lo miraron con algo de extrañeza. Era evidente que su cambio no pasaba desapercibido. Mientras revisaba algunos historiales médicos, una enfermera se acercó y le preguntó si estaba bien. Javier levantó la vista y por un momento se sintió tentado a contarle todo lo que había experimentado, pero decidió que por ahora las palabras de Dona Lucía serían suficientes. Ya había tomado la decisión de seguir adelante, de buscar su propósito, y sabía que debía seguir adelante sin más dudas. Sin embargo, el día estaba por dar un giro inesperado. A mediodía, mientras Javier se encontraba en la sala de descanso, su celular vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio que tenía un mensaje de texto de Dona Lucía. En su mensaje, ella le contaba que había recibido una visita muy especial. El hijo del revolucionario, el mismo hombre que había sido parte de su pasado y que, según las cartas que Javier había leído, había marcado su vida para siempre. Javier sintió que su corazón latía más rápido. Había escuchado tanto sobre este hombre, pero jamás pensó que el destino los reuniría de nuevo. El hijo del revolucionario que nunca había sabido de Dona Lucía y que, según la mujer, había sido el gran amor de su vida, ahora se encontraba en su puerta. Y todo esto, de alguna manera, lo involucraba a él también. La historia de Dona Lucía y su amor perdido era ahora más real que nunca, y Javier se encontraba en el centro de una revelación que podría cambiarlo todo. «Voy a ir a verte en cuanto termine mi turno», escribió Javier con rapidez, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. No sabía qué esperar de esa reunión, pero estaba seguro de una cosa. Algo importante estaba a punto de suceder. Esa tarde, después de su turno, Javier se dirigió rápidamente hacia el barrio donde vivía Dona Lucía. La lluvia, aunque ligera, no cesaba. Las gotas caían suavemente sobre su rostro mientras caminaba rápidamente hacia la casa de la mujer. El viento frío le erizaba la piel, pero él no podía dejar de pensar en lo que estaba a punto de enfrentar. Las palabras de Dona Lucía lo habían acompañado durante toda la jornada, dándole fuerzas para mantenerse firme en su decisión. Al llegar, vio que la puerta estaba entreabierta y escuchó voces provenientes del interior. Entró sin hacer ruido, y al pasar por el umbral, vio a Dona Lucía sentada en su sillón con una expresión de sorpresa y una mezcla de emociones que le era imposible leer. Frente a ella, había un hombre alto, con cabello encanecido y una mirada seria, pero al mismo tiempo, había algo en su rostro que reflejaba una tristeza profunda, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Hola, Javier», dijo Dona Lucía, levantándose con una leve sonrisa.
aunque su mirada mostraba un remolino de sentimientos. Te presento a Gabriel, el hijo de él. Javier se acercó con cautela, sintiendo que en ese momento el tiempo parecía haberse detenido. Gabriel, el hijo del revolucionario, le extendió la mano con una expresión seria pero cordial. «Mucho gusto, Javier», dijo Gabriel, con una voz grave que transmitía un sinfín de emociones no dichas. «Supongo que sabes mucho de mi madre». Javier asintió, aunque sabía que las palabras no podían expresar todo lo que sentía en ese momento. «He escuchado su historia», respondió, con una sonrisa tímida pero sincera. «Y debo decir que para mí, ella es un ejemplo de valentía». El hombre lo miró intensamente, y por un momento, el silencio llenó la habitación. Gabriel parecía estar buscando algo en los ojos de Javier, como si estuviera tratando de entender si él era digno de formar parte de ese vínculo que había sido roto tanto tiempo atrás. «Lo siento, Javier», dijo finalmente Gabriel con una leve pausa. «No sabía que mi madre había sufrido tanto. No imaginaba lo mucho que la hería al dejarla atrás». Javier miró a Dona Lucía, que lo observaba con ojos brillantes, y entendió, en ese momento, la magnitud de lo que estaba sucediendo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y él, sin saberlo, se había convertido en un puente entre dos mundos, entre el pasado y el presente, entre dos personas que, a pesar de la distancia, aún se amaban profundamente. «Está bien», dijo Javier, con una calidez que sorprendió a todos. «Lo importante es que ahora están aquí, juntos, y eso es lo que realmente cuenta». La noche avanzaba, y la lluvia seguía cayendo afuera. Dentro de la casa, las palabras de Javier y las de Gabriel empezaban a sanar las heridas del pasado. Un nuevo capítulo comenzaba para todos ellos, lleno de esperanza y quizás de perdón.